Ah, ¿qué decías de estos? El peñasco ese pequeñito que está en medio, que hay ahí, ese ahí cría el cárabo. ¿Y en el estrecho del Cascajar que también estuvimos? Ahí crías águilas reales, allí en el Unido del Real. Entrando al estrecho a la izquierda verán los nidos. O sea, hay reales, ¿eh? Sí, sí, águila real. Es que vimos una muy grande, pero digo... Y Hay estaba una lejos. pareja de águila real, la única pareja que hay de águila real es la pareja. Cría en el estrecho del Cascajar. Bueno, peña de... Chicos, ya sabéis, estamos cerca de unas reales. Ahí tenéis el águila real, las águilas calzadas, la culebrera, el carabí, el búho real, el halcón peregrino, el azor, el gavilán, el ratonero común. Todos están criando ahí. Todos. ¿Qué os parece, chicos? Y de noche podéis oír cantar el cárabo, que lo habréis oído seguro. ¿No lo habéis oído por la noche? Sí. Que cría debajo de las peñas de Amador y enfrente. O sea, que daño ha hecho mucho a la fauna de los entornos. A la bifauna que era capaz de volar, pues se ha ido y volverá. De hecho, ahora hay una gran cantidad de alimentos en los incendios. Las palomas, las tórtolas, los torcazos, las urracas van a venir a comerse piñones. Hay millones de piñones por lo que es la zona quemada, que se ven perfectamente. De esos piñones nacerán muchos, se transformarán en pino. Pero ahora esta primavera, lo que quede de verano, van a estar totalmente visitados por palomas, tórtolas, torcaces, que van a ir a comer piñones. Pero todo lo que es la pequeña fauna, reptiles, algunos mamíferos, topillos, ardillas, también se han encontrado algunas ardillas quemadas, porque intentan huir, pero el fuego les